Para este circuito, analizaremos al amplificador operacional como un acondicionador de señales. En este caso, a la entrada vamos a tener un sensor de temperatura LM35, el cual entrega 10 milivoltios por cada grado centígrado. Y con la ayuda del circuito vamos a obtener a la salida la señal en voltios, el cual va a estar por cada 10 grados centígrados va a entregar un voltio. Ahora, como podemos observar, actualmente la sonda nos está entregando 0.24 voltios, lo cual equivale a 24.5 grados centígrados y es lo que podemos ver reflejado en el multímetro de la derecha. Ahora vamos a hacer la medición al insertar nuestra sonda de temperatura, en este caso basada en el LM35, en agua caliente para ver cómo se comporta nuestro acondicionador de señales. Como podemos ver, nuestro circuito reacciona a la misma velocidad que reacciona el sensor y rápidamente eleva el nivel de voltaje en función de la temperatura que está midiendo. Como podemos observar, alrededor de 75 grados. Ahora vamos a cambiar la sonda de agua caliente, la voy a poner ahora en agua fría y vamos a ver cómo la temperatura desciende rápidamente. Como se puede apreciar, pues, nuestro circuito acondicionador de señal efectivamente hace el seguimiento de la señal de voltaje de nuestro sensor, lo acondiciona a la escala nueva, que como mencioné es por cada 10 grados centígrados 1 voltio, y como podemos observar, pues nuestro circuito reacciona de forma adecuada, con un bajo margen de error. Ahora la voy a dejar nuevamente a temperatura ambiente y vamos a ver cómo poco a poco la temperatura nuevamente se va recuperando hasta llegar a la temperatura ambiente. Y el sensor, como vemos, demora un poco en alcanzar la temperatura ambiente, es por el hecho de que el sensor está cubierto por una lámina metálica, justamente para el efecto de hacerlo sumergible. Entonces, la lámina metálica es la que debe alcanzar la temperatura ambiente para que el sensor la pueda registrar. Como la lámina metálica estuvo sumergida en agua helada, pues obviamente esta temperatura se mantiene debido a la inercia como tal térmica del material. Pero como podemos observar, ya va llegando alrededor de los 22 grados y cada vez estamos más cerca de la temperatura ambiente con la que iniciamos el experimento. Por ejemplo, ya no quiero que entregue 10 voltios cuando tenga 100 grados, sino que entregue solo 5 voltios cuando tenga 100 grados, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ajustar el potenciómetro de ganancia final, con el cual nosotros podemos acondicionar a un nuevo rango de valores a nuestra señal de temperatura, como vamos a observar en este momento. Si yo cambio como tal la escala de nuestro potenciómetro, pues tendremos prácticamente el doble de voltaje en nuestra señal de salida. Esto se puede ajustar y tratar de regresar a la escala anterior. Para este circuito, analizaremos el funcionamiento de un filtro pasabajos. En este caso vamos a limpiar la señal de temperatura, que como observamos en el canal 1, se la ve que tiene ruido. En este caso ese ruido lo estamos generando con nuestro generador de funciones. El ruido básicamente va a hacer oscilar a nuestra señal de temperatura, como se observa en la señal amarilla,
Incluso si esta señal empieza a aumentar o a disminuir, dado que estamos midiendo la temperatura ambiente en este momento, podemos observar que esas variaciones hacen que la lectura como tal de la temperatura también tenga variaciones. Entonces, el objetivo de este filtro es limpiarla de este ruido a través de la atenuación de la señal como tal, y en este caso vamos a ver cómo se comporta aumentando la temperatura. Entonces sumergimos la sonda de temperatura en agua caliente y podemos observar que la señal aumenta su temperatura de igual forma. Podemos observar que la temperatura ya va alrededor de los 65 grados centígrados, pero como tal el ruido también la sigue, porque en este caso está sumado a nuestra señal de temperatura. Una vez que pasamos el filtro, la señal en celeste del channel 2 vendría a ser la respuesta luego del filtro. Como podemos observar, la señal celeste está justo en la mitad de la señal con ruido. Incluso si hacemos cambios de subida y de bajada de temperatura, como podemos observar, la señal celeste se mantiene a la mitad. Esto es debido al paso como tal de la señal a baja frecuencia. Ahora, si ocultamos la señal de entrada, en este caso la que tiene ruido, vamos a observar lo que se mencionaba, que como tal es una señal limpia. Ya sin la presencia del ruido que anteriormente lo hacía oscilar, ahora vamos a ver el comportamiento de nuestra señal tal y cual saldría de nuestro sensor. Como podemos ver en este momento, pues efectivamente la temperatura está decreciendo. Si aumentamos la temperatura como tal, la señal se mantiene con ligeras oscilaciones debido a que la señal de ruido, aunque es atenuada, pues aún sigue presente dentro de nuestra señal, pero se logra el objetivo como tal, que es de que la señal quede limpia. Este sería como tal el funcionamiento de un filtro pasabajos, el cual está implementado en nuestro tercer operacional del circuito que estamos mostrando. Y como se puede observar, pues la señal efectivamente sigue el comportamiento de la temperatura. Y nuevamente, en este caso, observamos las dos señales, tanto la señal con ruido que ingresa al filtro y la señal limpia, sin presencia de ruido, que sale del filtro, la cual sigue el comportamiento de la temperatura que se esté midiendo, en este caso ya sea de subida o de bajada.